Clase número 13, resolución de ejercicio de un filtro paso alto. Enunciado. Dice, para el siguiente filtro, paso alto, determinar la señal de salida cuando la frecuencia sea la mitad de la frecuencia de corte. Y determinar la señal de salida cuando la frecuencia sea 10 veces la frecuencia de corte. Y refleje gráficamente la ganancia. Vamos a hablar en estos momentos de lo que es esa parte de la ganancia. Este es el circuito, este es el valor de la señal de entrada, 20 con un ángulo de 0 grados. La resistencia vale 20 kilo ohm, el capacitor 1200 picofaraday. Entonces, B sub I es 20 con un ángulo de 0 grados. B sub 0 es la señal de salida. Y cuando estamos hablando de ganancia, también le podemos llamar atenuación o simplemente la relación de la salida con respecto a la entrada. Eso es lo que quiere decir. Idealmente sería la ganancia. Si la ganancia da 1, sería pues ideal, ¿no? Entonces aquí me comí una A. Dice, la variación de voltaje es igual a B sub 0 entre B sub I. Ese es el valor para, la fórmula para calcular la ganancia en filtros pasivos paso alto. R entre la raíz cuadrada de R cuadrado más XC al cuadrado. B sub 0 o lo podemos presentar así o de esta manera. B sub 0 entre B sub I igual a 1 entre la raíz cuadrada de 1 más XC entre R elevado al cuadrado. Y la otra fórmula de frecuencia de corte es igual a 1 entre 2pi por RC. Ok, entonces, primero que todo me piden la señal de salida, pero cuando la frecuencia es la mitad de la frecuencia de corte. Entonces, ¿qué hacemos inicialmente? Calculamos la frecuencia de corte, ¿verdad? Una vez que tenemos la frecuencia de corte, la dividimos en la mitad y esto es lo que nos da 3315.73. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular la reactancia capacitiva para esa frecuencia igual a la mitad de la frecuencia de corte. Una vez que ya tengamos la frecuencia, calculamos la reactancia capacitiva y ahí podemos determinar lo que es la parte de la salida. Ya aquí tenemos la reactancia capacitiva y nos dio 40 kilo ohm. Ya ahora sí podemos calcular B0 y nos da 8,94. Fíjese que entonces para frecuencias menores a la frecuencia de corte, atenúa bastante. Pues la señal de entrada es 20 con un ángulo de 0 grados y aquí baja a 8,94 para la frecuencia, la mitad de la frecuencia de corte. Ahora, ¿qué pasaría si calculo B0 pero para una frecuencia igual a 10 veces la frecuencia de corte? Ahora calculamos ese valor de frecuencia. 10 por la frecuencia de corte nos da este valor. Después con esa frecuencia hallamos XC igualmente, nos da este valor y ahí sí procedemos a hallar este B0, ¿verdad? Que nos da 19,90. Fíjese que para valores de frecuencia superiores a la frecuencia de corte, pues es prácticamente llega a ser casi la de entrada. Gráficamente podemos observar que para una frecuencia de corte, fíjese que para 10 veces la frecuencia de corte, ¿verdad? Podemos observar lo que es la parte de la señal, deja pasar esa frecuencia aquí, las atenúa, no deja, ¿verdad? Pasar esas frecuencias menores a la frecuencia de corte. Ahora bien, cuando estamos hablando de ganancia, no es más que la relación de B0 entre BI, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? B0 es lo que tenemos acá, 19,9 entre BI, que es 20. Automáticamente lo que se hizo fue dividir entre 20 los valores que teníamos acá. Y ahí podemos entonces calcular o mostrar la gráfica de la señal de la ganancia de tensión. Bien.
Entonces, bueno, ya con esto pues finalizamos en lo que es la parte de filtros, específicamente filtros pasivos y con este ejercicio ya cerramos entonces la unidad.